aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿es lícito a uno despedir a su mujer por cualquier motivo? Él les respondió: ¿no habéis leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer y dijo: por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne? De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ellos insistieron: ¿y por qué mandó Moisés darle acta de repudio y divorciarse? Él les contestó: por lo tercos que sois, os permitió Moisés divorciaros de vuestras mujeres, pero al principio no era así. Ahora os digo yo, que si uno se divorcia de su mujer, no hablo de prostitución, y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos le replicaron: si esa es la situación del hombre con la mujer, no trae cuenta casarse. Pero él les dijo: no todos pueden con eso, solo los que han recibido ese don. Hay eunucos que salieron así del vientre de su madre, a otros los hicieron los hombres, y hay quienes se hacen eunucos por el reino de los cielos. El que pueda con esto, que lo haga. Palabra del Señor. Jesucristo, en muchos aspectos, es enormemente incómodo. Y cuando nos encontramos con un evangelio, con una enseñanza de Jesús incómoda, no sé si esto ha ocurrido siempre, posiblemente sí, lo que intentamos hacer es o bien darle la vuelta para manipular esa enseñanza, o bien, es lo que se está haciendo hoy, decir que Jesucristo habló, predicó, enseñó hace muchos siglos y que lo que tenemos que hacer es actualizar su mensaje. El tema del divorcio es uno de esos puntos incómodos de Cristo, de la enseñanza de Cristo. Y lo primero que hay que recordar es que nuestro Señor, al rechazar absolutamente el divorcio y al decir que el que se divorcia de su mujer o de su marido y se casa con otra o con otro comete adulterio, estaba yendo en contra de su época. Los judíos aceptaban el divorcio. Empieza el Evangelio diciendo: los fariseos le preguntan si era lícito por cualquier causa. Los judíos aceptaban el divorcio, lo mismo los romanos y los griegos y los egipcios y los de la zona de Persia. El divorcio lo aceptaba todo el mundo, lo mismo que todo el mundo aceptaba la esclavitud. Y de hecho el divorcio era una especie de esclavitud para las mujeres que se podían ver puestas en la calle sin nada por cualquier motivo. Por tanto, Jesucristo iba contra su época. Ya entonces era una dificultad rechazar el divorcio para los seguidores de Jesús. Y por eso en el Evangelio de hoy vemos que los discípulos también protestan. Entonces, si esto es así, no merece la pena casarse. Entonces, sin divorcio no tiene sentido el matrimonio. Y Jesús no cede. Lo siento, pero yo en este punto no voy a ceder. Si queréis seguir siendo mis discípulos, lo sois. Pero esto no lo voy a cambiar. El que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Bueno, pues cuando esto lo escuchamos hoy, lo que hacen algunos, lo que hacen muchos, es decir que Jesucristo está anticuado, que tiene que ser actualizado, que no podemos seguir practicando cosas que van en contra de lo que todo el mundo acepta, porque si es así vamos a quedarnos solos. En el fondo, lo que se está diciendo es que Jesucristo no es Dios. De eso es de lo que se trata, de la divinidad de Jesucristo. Si Jesucristo es Dios, su mensaje es intocable. No es una cuestión de tiempo, de edad, de comodidad, de oportunidad, es intocable. Y si Jesucristo no es Dios y es un gran personaje, pues entonces sí, su mensaje tiene que ser puesto al día, porque está influido por su cultura, por su época, aunque ya vemos que en este punto, desde luego, era contrario a la cultura que le rodeaba. Lo que está en juego hoy es la fe en la divinidad de Jesucristo. Pero ¿tiene sentido una iglesia que ya no cree que Jesucristo es Dios? ¿Es una auténtica iglesia aquella que considera que el mensaje de Jesús se ha vuelto viejo y tiene que ser modernizado para ponerse al día con lo que opina el mundo? Lo que se está debatiendo, repito, es la fe en la divinidad de Jesús y, por lo tanto, la naturaleza misma de la Iglesia. O creemos que Jesucristo es Dios y su mensaje es intocable, o hemos dejado de creer en la divinidad de Jesús y cada uno
elige del mensaje de Cristo lo que le conviene, lo que le apetece, lo que entiende. ¿Qué es, por lo tanto, lo que tenemos que hacer? Porque efectivamente hay situaciones muy difíciles, personas que están divorciadas, vueltas a casar y que quieren comulgar y que tienen un serio deseo de comulgar. Por supuesto que la Iglesia ha abierto la posibilidad de la nulidad con gran generosidad, sin que eso signifique saltarse la ley, pero sí con una gran generosidad. Pero aparte de eso, está el abrazar la cruz. Lo que nosotros tenemos que hacer cuando nos encontramos con una enseñanza de Cristo que nos cuesta trabajo practicar, no es negar la existencia o la validez de esa enseñanza, sino decirle a Dios: ayúdame, Señor, ayúdame, soy débil, no puedo, socórreme tú, dame tú las fuerzas. Y si caigo, perdóname, Señor, perdóname, levántame, ten misericordia de mí, todos los días voy a luchar, ayúdame, Señor. No consigo ser un santo, pero prefiero ser un pecador que lucha para ser un santo a ser un hereje, a ser un apóstata. Pecador, sí, por desgracia, pero apóstata y hereje, no. Yo creo en tu divinidad, Señor. Lo que tú enseñas no cambia ni cambiará nunca. Tus palabras no cambiarán nunca y nunca dejarán de tener validez. Yo creo en tu divinidad, Señor, y soy un pobre pecador que te pide misericordia, pero que creo que tú eres Dios y que tú eres mi Salvador. Que así sea.